Si sabes que estás hecha para más abundancia, más propósito y más éxito, este podcast es para ti. Bienvenida a Créate, el podcast de mujeres que eligen liderar su destino y crear una vida de abundancia ilimitada. Soy Adela de la Flor, coach experta en mindset y manifestación. Te comparto estrategias y herramientas para manifestar la vida y el negocio que sueñas. Porque si puedes soñarlo, puedes crearlo. ¿Lista para crearte? ¡Empezamos! Hola querida y bienvenida a la segunda parte de qué hacer cuando nada parece salir como tú quieres. En el episodio anterior te di, la versión más terrenal. Hablamos de la estrategia, de buscar una tercera vía, la opción C, de tener una mente flexible. Y te decía que cuando algo se resiste muchas veces no significa que tengas que abandonar tu objetivo, sino quizás que tienes que cambiar el camino de cómo llegas a ese objetivo, buscar otra opción, probar otra manera. Y hoy quiero ir más adentro o quizás con un ángulo un poco distinto, porque como te comenté, creo que hay distintas maneras de abordar esto, ¿no? De qué hacer cuando las cosas no parecen salir como nosotras queramos. Y la razón es porque a veces sientes que ya has hecho eso, ¿no? Que ya has buscado alternativas, que ya has hecho el trabajo interno, quizás que ya has hecho de tu parte, que como que estás intentando distintas maneras y aún así como que nada se mueve. Y sientes que pues de alguna manera esa manifestación se puso en pausa. Y para mí una manera de abordar estos momentos de que nada parece salir como tú quieres es con fe, con confiar. Y hablo de tener esa fe, esa confianza, porque realmente es muy fácil decir tengo fe cuando todo sale bien, cuando todo sale fácil, cuando todo fluye. Es fácil confiar cuando el mundo externo nos lo está enseñando, cuando llegan las oportunidades, cuando ves los resultados, cuando todo empieza a encajar, cuando llega el dinero. Pero la verdadera fe se practica cuando no entiendes nada, cuando lo ves todo nublado, cuando no ves el camino, cuando la realidad que tienes delante, o sea, tu realidad física de ahora externa, no se parece a lo que quieres crear. Ahí es cuando realmente decides, ¿voy a confiar solo cuando tengo evidencia, solo cuando tengo pruebas? ¿O voy a confiar y tener fe porque sé que algo más grande me está sosteniendo? Y algo que me ha ayudado a mí muchísimo a confiar en estos momentos, recordar esto, que la vida no siempre responde a nuestros deseos con un sí o con un no. Ahí el universo tiene como 3 respuestas posibles. La primera respuesta es sí. Y esa puerta se abre, la oportunidad llega, la persona aparece, el camino se desbloquea, el dinero llega, la venta. Y ahí es fácil confiar porque has recibido el sí. Pero hay 2 respuestas también potenciales del universo que nos cuesta un poco más aceptarlas. La segunda respuesta que nos puede dar el universo es todavía no. No porque no vaya a llegar, sino porque todavía hay algo que aprender, o hay algo que construir, o hay algo que preparar, o te tienes que convertir. Normalmente para mí la respuesta nos la da tu identidad, en quién te tienes que convertir para ser un match, es decir, para ser en alineación con eso que deseas. Y realmente esto yo lo veo como un retraso, como un bache en el camino, y muchas veces esto lo confundimos con rechazo, pero realmente no es lo mismo. Porque un todavía no significa nunca, significa que hay un proceso que está ocurriendo que todavía no puedes ver, hay una mujer en la que te estás convirtiendo para poder llegar ahí, a eso que deseas. Y realmente
si no tienes algo, ya sea el dinero, el trabajo, un negocio facturando cierta cantidad, lo que sea que tú deseas, si no lo tienes todavía es porque todavía no te has convertido en la mujer que normalmente lo tendría. No te has convertido en la identidad de la mujer que para ella es normal tener eso. No te has convertido en la identidad de la mujer que piensa y actúa como la mujer que tiene eso. Y esto es como honestidad contigo misma. Si piensas en esta pregunta, en si Dios, el universo, la fuente, la vida, me diera eso que yo quiero, estoy segura que sabría sostenerlo. Si me diera todo el dinero, por ejemplo, vamos a poner el dinero de ejemplo. Si me diera todo el dinero que yo quiero, si me diera todas las clientas que yo quiero, si me diera todos los seguidores de Instagram que yo quiero, ¿sería yo ahora la mujer que puede sostenerlo? ¿O a lo mejor entraría en pánico porque es demasiado, porque no me ha dado tiempo a calibrarme con ese resultado? Y yo cuando me hago esta pregunta, cuando tengo como un objetivo, un deseo, y luego me hago la pregunta de ¿soy la mujer que puede sostener esto? Muchas veces me doy cuenta que no, que estoy preparándome para poder sostener eso. Y es parte del camino, y es volver a enfocarme en el camino, en el que si bien todas queremos como llegar a la meta, llegar al resultado, es en el camino en quien nos convertimos en la mujer que luego va a poder sostener ese resultado. Y la tercera respuesta es: tengo algo mejor para ti. Y de esta quiero hablarte hoy, porque tengo una historia que para mí fue cuando yo integré estas respuestas del universo, y en concreto esta, la de tengo algo mejor para ti. Y el protagonista de la historia es Simba, mi perro. Hace 6 años pedí un perro para mi cumpleaños. Era el regalo que quería, y cuando te digo que lo tenía claro, o sea, lo tenía todo claro. Sabía la raza, sabía que quería una hembra, tenía el nombre de la hembra, lo tenía todo imaginado, cómo iba a tener el pelo, el color exacto, el tamaño, los kilos, o sea, era como que tenía una claridad increíble, de verdad. Y yo tenía la imagen, o sea, de hecho es que tenía la imagen de ella en mi tablero de visión. Tenía todo. Y mi cumpleaños es en abril, así que a principio de marzo, cuando yo le dije a Nick, yo este año por mi cumpleaños lo que quiero es una perrita. No, es lo único como que yo soñaba, o sea, estaba como, no hay otra cosa que yo me haga más ilusión ahora mismo que una perrita. Y Nick en marzo habló con una breeder y hizo un acuerdo con ella y le hizo hasta un pago. La breeder es la que crían los perritos aquí en Australia. Entonces aquí está como muy regulado el tema de los animales y de los perritos. Así que bueno, Nick habló con la mujer, que ella tenía la raza, con el color, con el tamaño, con todo lo que yo quería. Habló con la mujer, le hizo un depósito, un pago de un depósito para reservar a la perrita, que iban a hacer en abril, justo para mi cumpleaños. Así que bueno, todo estaba saliendo exactamente como yo quería. Hasta que pasó lo que nadie esperaba. Llegó el COVID y de repente todo el mundo quería un perro. Aquí en Australia pasó a ser un boom. O sea, es que yo no sé otros países, pero aquí era como que de repente todo el mundo quería un perro. La demanda se disparó. Los precios subieron muchísimo. Y en especial las hembras. Empezaron a ser súper cotizadas. La misma perrita que nosotros habíamos reservado de repente costaba 4 veces más de lo que Nick había pagado. Y ahí empezaron unas cosas muy raras, empezaron a pasar unas cosas muy raras. La breeder con la que ya le habíamos pagado el depósito para que la perrita naciera en abril y llegara a nuestras vidas pues 8 semanas después,
empezó con excusas muy raras. La llamábamos porque queríamos ver pues fotos de la perrita recién nacida, cuando ya calculamos que era el tiempo y tal. Nos empezó a decir que solo habían nacido machos, lo que era bastante extraño. Bueno, esa fue como la primera camada. Ok, esperamos un poco más, ok, ¿cuándo van a nacer los siguientes? Nos dijo en junio. Esperamos a junio, volvimos a llamar, ahí nos dijo que la mamá había aplastado las hembras y que no había hembras, de nuevo. Y así cada mes, o sea, nosotros llamábamos, nos respondía después de varios días evitándonos, nos contaba como que había pasado no sé qué historia, una cosa detrás de otra. Y además, como había restricciones por el COVID, no podíamos coger el coche y plantarnos allí porque nosotros estábamos desesperados. O sea, los meses pasaban, seguíamos sin perrita, con más preguntas que respuestas, hasta llegó un momento en que pensamos, nos han estafado, y estábamos hablando de miles de dólares. Yo estaba desesperada porque tenía como todo en mi imagen de cómo tenía que ser, de cómo quería que fuese. Yo estaba como en la fuerza, en querer controlar la situación, y la verdad es que estaba en sufrimiento. Lo pasé verdaderamente mal. Y por más que hasta nos hartamos y dijimos, bueno, vamos a buscar otro sitio, vamos a buscar otro breeder y ya está, perdemos este dinero, pero vamos con otro perrita. El precio, por supuesto, se había multiplicado muchísimo, pero no solo eso, es que no había. Por más que buscábamos, todas las perras estaban ya asignadas a dueños, no había por ningún sitio. O sea, que ya no era una cuestión de, bueno, pues no pasa nada, aprendizaje, perdemos este dinero de depósito y vamos a otro sitio, es que no había. Y aquí, para mí, la vida me estaba enseñando algo muy importante, y es que muchas veces estamos como, yo confío en el universo, pero en realidad estás como en la fuerza queriendo controlar. Y ahí estamos diciendo como, confío, pero tiene que ser así. Quiero esto, pero tiene que llegar de esta manera. Estoy abierta a recibir, como que te repite esas afirmaciones, pero luego es como, pero solo acepto esta versión. Y para mí esto es una trampa, y es una trampa del ego, porque es como que no puedes pedirle a la vida algo nuevo mientras estás como agarrada a una forma de que así tiene que ser, así tengo que recibirlo, como en el control absoluto. Y todo esto, imagínate, desde marzo, abril, mayo, los meses pasan, junio, siguen pasando los meses. Y en agosto, la breeder dijo algo así como, cuando conseguimos hablar con ella, nos dijo que hembras no había. Claro, las hembras estaban muchísimo más cotizadas, pero ella no nos podía decir que estaba vendiendo las hembras por detrás, sino nos decía pues cualquier historia que se inventase de que no tenía hembras. Y nos dijo, lo que podemos hacer es darte un macho, y ahí me descuadro, porque yo era como que tenía fijación absoluta con que tenía que ser hembra. Tiene que ser hembra, tiene que ser hembra, tiene que ser hembra. Y cuando me dijo macho, en agosto le dije que no. Vuelve a pasar los meses y en septiembre o octubre, me parece que ya era octubre, volvimos a llamar porque sabíamos que en septiembre nacía otra camada de perritos, y volvimos a llamar a preguntar si ya habían nacido nuevas hembras. A lo que la breeder nos volvió a contar otra historia, ya ni me acuerdo porque se inventó, cada llamada se inventaba algo. Y el caso es que nos volvió a decir que solo tenía machos y que si no, pues ya tenía que esperar hasta el año que viene. Y yo me había resistido tanto a la idea de un macho. O sea, no quería un macho, quería una hembra. Que no estaba abierta a ninguna otra posibilidad. Pero después de tantos meses estar como en esa lucha en que yo quería y no estaba pasando, dije, ¿sabes qué? Me rindo. Me rindo, o sea, pero no me rendí porque abandonara mi deseo, sino porque dejé de pelearme con el cómo tenía que ser, con el que todo tenía que estar bajo mi control, el color, el tamaño, hembra, o sea, como que todo lo tenía tan bajo mi control, sí, que no, que dije, ya está, me rindo.
lo que venga va a ser perfecto. Y ahí dije, vale, acepto un macho. Y yo recuerdo Nick hasta preguntarme, Adela, ¿estás segura? ¿Estás segura que no te vas a arrepentir? Porque llevas todos estos meses tan empeñada en que sea una hembra, que ahora me sorprende que digas que, bueno, que quiero un macho. Pero ahí dije, bueno, suelto la imagen, suelto el color, suelto el tamaño, suelto la idea de cómo tiene que ser y hasta el nombre lo suelto porque yo tenía el nombre de la hembra. Y ya está, y aceptó el macho. Y ahí llamamos y le dijimos que sí, que aceptábamos el macho, pero que queríamos ir a recogerlo allí en persona y conocer como a la mamá y conocer pues de dónde había estado las 8 primeras semanas de vida, porque tiene que esperar 8 semanas antes de recogerlo. Y ahí es que me acuerdo que estaba hasta tan descasillada que era como, pero es que no se me ocurre ningún nombre de macho. Y ahí empecé a hacer mi búsqueda y bueno, una de mis películas favoritas de Disney es El Rey León. Y de ahí saqué el nombre de Simba antes de verlo. Y cuando fui a recogerlo, porque fuimos a recogerlos a ciegas, no lo habíamos visto, no sabíamos cómo era. Cuando lo vi, fue como conexión inmediata, fue como, es él. O sea, que no sé explicarlo de otra manera, era él. Y de hecho, cuando fuimos a recogerlo, sí tenía hermanitas hembras. O sea, los mismos que nos habían dicho que la mamá había aplastado, que no, que no había hembra, sí había. Lo que pasa es que obviamente lo venderían por 10 veces más o algo así y hicieron un juego sucio y nos dijeron que no había hembra cuando sí había. Pero es que recuerdo que cuando fui a recoger a Simba ya como que ni le discutí a la mujer, como que ni quise por nada del mundo que me lo cambiaran. Esa fue la sensación de no voy a decir nada porque es que él es él. No me quiero llevar ahora a otro. No me quiero llevar ahora a una hembra. Y fue como algo que yo ahora lo veo y desde el primer momento en que llegó a mi vida Simba, digo, es que era para mí, o sea, todo pasó, todo lo que pasó, todo lo que lloré en este proceso de frustración, de que las cosas no estaban saliendo como yo quería, de que pensaba que ese perro nunca iba a llegar, la mente era como muy catastrófica. Y al final, cuando fue ver a Simba y traérmelo, recuerdo en el coche, y es como que todo tomó sentido y era como, claro, es que el universo tenía algo mejor, es que él era para mí, o sea, y yo era para él. Y eso es súper difícil de explicar hasta que te pasa, o sea, es como un clic. Y a día de hoy yo lo veo a los ojos y digo, es que no podía ser otro, no podía ser, ahora no me imagino si no fuera él. Y lo que Simba me enseñó, yo creo que esto va como mucho más de un perro en sí, pero va de cómo muchas veces vivimos nuestra vida. Porque mi deseo real era tener un perro que nos acompañáramos en este camino de vida al que querernos incondicionalmente. Y ese era mi deseo realmente. Pero yo estaba obsesionada con la forma. Hembra, marrón, rizada, pequeña. Y ahora miro a Simba y es, por supuesto, macho, tiene un pelo muy clarito, casi rubio, tiene un pelo lacio, es como un leoncito. O sea, yo lo miro y digo, es que es como el pequeño Simba. El nombre no puede ser más apropiado. Para nada es pequeño. O sea, cuando me lo dieron pesaba 600 gramos. Yo pensaba, el veterinario me dijo, se va a quedar en 2 kilos. Digo, ay, por lo menos el tamaño es el que yo quería, que quería un perro de 2 kilos. Mi perro ahora pesa 8 kilos. Creció, que nadie se explica cómo creció tanto. O sea, nada de lo que yo había envisionado, de lo que yo quería en mi mundo de las ideas, en realidad es Simba si lo miramos con los detalles. Pero ese era mi ego. Mi ego era el que quería estar al control, el que quería decidir todos los detalles. Y muchas veces es lo que hacemos con nuestros sueños, que decimos a lo mejor quiero abundancia, pero creemos que solo puede llegar con ese trabajo, con este negocio, con este cliente, con ese lanzamiento, con esta oportunidad concreta. Y confundimos el deseo con el vehículo que creemos que tiene que traérnoslo. Y yo creo que la vida es mucho más creativa que nosotras, que sabe mucho más, el universo sabe mucho más que nosotras y que muchas veces estamos como, ay, pero es que esto no me está saliendo. Pero quizás que no estamos dejando ese espacio para que algo mejor llegue. A lo mejor hay que decir muchas veces eso de, bueno, suelto.
Y esta es la rendición para mí del dejar ir, del dejar ir como mi ego cree que algo tiene que ser exacto y decir, bueno, ¿y si algo mejor va a venir? Como dije yo, ¿no? Y si no tenía que ser hembra y estoy aquí peleando para que sea una hembra y sufriendo porque quiero que sea una hembra y al final llegó un macho y es el mejor regalo que me pudo dar la vida. Entonces rendirse muchas veces no significa abandonar, porque rendirse tiene como mala fama, pero porque parece que es como perder. Pero ¿y si ganas muchas veces? Porque yo no abandoné mi deseo de tener un perro. Nunca dejé de quererlo. Mi deseo era eso, yo quería un perro. Lo que yo solté fue la necesidad de controlar exactamente cómo iba a ser ese perro. Entonces muchas veces el rendir, el dejar ir es, bueno, yo sé lo que quiero. Voy a seguir caminando hacia ello, pero también me voy a ser flexible, voy a confiar en que la vida puede tener una forma de sorprenderme, incluso mejor de lo que yo me imaginaba. Y esto para mí es fe, es saber soltar. Y nos cuesta mucho, yo creo que a las mujeres en específico, nos cuesta mucho soltar. Pero muchas veces hay que decir, dejo de ver el no como un rechazo, sino como una redirección. De que a lo mejor hay un cierre de puerta porque hay algo que todavía no puedo ver al otro lado. Y yo ahora de verdad que, bueno, y desde el minuto 1 que recibí a Simba, es que yo entiendo por qué no era una hembra y por qué era él. O sea, era como llámalo destino. O sea, es como estamos hechos el uno para otro para compartir esta experiencia en este tiempo de vida. Así que si ahora mismo sientes que nada está saliendo como tú quieres, quizás en tu negocio o en tu trabajo o con una pareja y te encuentras como en ese estado de lucha, ¿no? Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Estoy agarrada a mi deseo, o sea, a la visión que esa, como te dije la semana pasada, no la cambiaría? Si viene un deseo del corazón, no lo cambies, es para ti. Pero sí preguntarte, ¿estoy agarrada a mi deseo o estoy agarrada a la forma concreta que mi ego me ha convencido que tiene que ser así? Porque quizá la vida no te está diciendo que no. Simplemente te quiere dar algo mejor. Pero tú sigues agarrada a esa versión antigua de cómo tiene que ser. Entonces ahí las cosas no fluyen. Y yo quiero que pienses en tu vida y que pienses ahora en un ejemplo, tal como yo te he contado esta experiencia que tuve con Simba, que a mí me enseñó tanto. Quiero que pienses en un momento en tu vida en los que a lo mejor parecía un fracaso. Parecía que las cosas estaban torcidas. Parecía, a veces se siente como hasta un castigo. Que pienses en un momento así, pero que hoy agradeces, que dices tú, wow, menos mal que pasó eso, porque si no, no estaría donde estoy hoy. O sea, esos momentos en los que en algún momento piensas, ¿por qué nada me sale? ¿Por qué esto se me está resistiendo? Y años después dices, wow, ahora lo entiendo. Ahora entiendo. Yo lo veo de verdad cada vez que veo a Simba. Porque si la vida me hubiera dado lo que yo pedía, él no hubiera llegado a mi vida. Y yo no lo cambiaría por nada. O sea, por nada. Así que quédate con esto. No sueltes el sueño. Suelta tu idea de cómo tiene que ser exacto, de cómo tiene que llegar. Porque lo que es para ti no se te escapa. Eso es seguro. Para mí esa es como la lección más grande de Simba. Lo que es para ti te vas a llegar. Ábrete a recibirlo y a pensar que el universo siempre tiene algo mejor para ti. Nos vemos en el próximo episodio. Espero que te haya aportado muchísimo. Un abrazo. Chao, chao. Muchas gracias por estar aquí. Si este episodio te ha inspirado, compártelo con una amiga que sabes que le va a encantar. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte nada. Déjame saber qué te llevas de este episodio. Escríbeme a mi Instagram, @AdelaDeLaFlor. Me encanta saber de ti. Y recuerda, amiga, si puedes soñarlo, puedes crearlo. Nos vemos en el próximo episodio.
Un abrazo.